El feminismo liberal consiste en el liderazgo de la mujer sobre sí misma para que sea dueña de su propia vida. Y es opuesto al discurso de victimización y de lucha de géneros. Hola, muy buenas noches. Nos encontramos en el tercer Facebook Live de la Fundación para el Progreso y esta noche nos encontramos con María Blanco, quien viene de España. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. María está acá en Chile en el marco de la presentación de su nuevo libro que se llama Afrodita Desenmascarada y fue lanzado el año pasado en España y este mes de hecho, va a ser lanzado aquí en Chile. En el marco de esa conversación del feminismo liberal, de la libertad de las mujeres, de lo que está pasando tanto en nuestro país como en otras partes del mundo, es lo que queremos hablar con María. Queremos invitarlo también a todos ustedes que a través de nuestras redes sociales hagan sus preguntas, le manden preguntas a María, lo que quieran saber, consultas, todas las estaremos recibiendo y se las estaremos haciendo a lo largo de esta conversación que los queremos acompañar. Para partir les quiero contar un poco María, que ya dijimos, viene de España. También les quiero contar que ella es doctora de las Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es profesora de Teoría Económica, Historia del Pensamiento Económico e Historia Económica de la Universidad CEU de San Pablo. Muchas gracias, María. Y para partir, te quería hacer yo la primera pregunta, mientras esperamos lo que nos quiera decir el público, y es ¿por qué este libro? ¿Por qué Afrodita Desenmascarada? ¿Por qué esas dos palabras en este título? El libro, la verdad es que yo no tenía ninguna intención de escribirlo. Fue un encargo, fue una propuesta, más que nada, de mi editor, Roger Domingo, que me comentó que las ideas, él es amigo además de editor, entonces él me decía, las ideas que tú me cuentas sobre feminismo no suelen ser las que se oyen en radio y en televisión, podías escribirlas, ¿no? Él ya me había editado el libro de las tribus liberales y entonces me propuso esta idea. A mí me daba mucha pereza porque no me gusta hablar de mujeres o en nombre de las mujeres o algo así, ¿no? Sin embargo, fueron mis hijos los que me animaron porque el feminismo cada vez, sobre todo lo que vemos en los medios de comunicación, que a lo mejor es muy minoritario, pero es el que más se oye, es cada vez más radical, cada vez más excluyente, y tanto mi hijo como mi hija se sentían muy a disgusto con ese discurso, ¿no? Sobre todo proviene de personas muy jóvenes, de su generación, y me animaron a que hiciera caso a Roger y escribiera este libro. ¿Y por qué el título de este libro, Afrodita Desenmascarada? Cuéntanos un poco, los que hemos tenido la suerte de leer tu libro entendemos, pero cuéntale a la gente que nos está mirando por qué ese título. Pues yo soy una amante de la mitología griega me apasiona. Yo creo que se puede aprender muchísimo pues leyendo cómo eran los dioses de entonces y los mitos, los héroes, la tragedia y también la comedia, ¿no? Y entonces, para mí Afrodita, que es la diosa de muchísimas cosas, pero de la mujer, es la mujer por excelencia, me llamaba siempre mucho la atención porque tiene muchos aspectos, tiene muchos atributos, es de muchas maneras, es una mujer poderosa, pero también es frágil y también es provocadora y es muchas cosas, ¿no? Y yo creí que era para mí, desde luego, es la representación de la mujer. Desenmascarada, porque yo creo que la mujer de hoy en día está oculta detrás de diversos velos, ¿no? El velo de la corrección política, el velo de la politización de nuestros problemas de toda la vida, ¿no? Varios velos que creo que hay que ir corriendo, hay que ir quitando como máscaras para que se vea la verdadera mujer, ¿no? Son estas máscaras, tú lo decías en el libro, hablas de estos velos que hay que sacar. ¿Cuáles crees tú que son estas máscaras que la mujer se ha puesto con mayor fuerza y que la han un poco coartado a sí misma? Pues primero, yo creo que en muchas ocasiones son velos que no nos hemos dado cuenta y que a veces nos han servido casi como escudo frente a nuestro propio complejo, frente a las normas que se nos imponían. Hay que recordar que hace
pues 2 siglos, que no es tanto, en tiempo histórico no es mucho, y por muchos siglos más, las mujeres hemos vivido en una sociedad donde las leyes nos discriminaban. Y eso ha sido así. Hemos vivido en una Edad Media donde la mujer que tenía carácter siempre ha tenido carácter, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar, pues, no sé, Teresa de Jesús, por ejemplo, una mujer monja en la Edad Media que se dedica a fundar misiones y nuevos conventos, etcétera, y se salta la ley, se salta todo. Bueno, siempre ha habido esas excepciones, pero en general la mujer durante muchos siglos hemos vivido en una sociedad donde no éramos iguales ante la ley, donde se nos prohibía estudiar, donde no podíamos votar y estábamos en inferioridad de condiciones. Y yo creo que eso ha hecho que en general nos enfrentemos a los problemas, en especial, o a las situaciones, en especial cuando involucra hombres y mujeres, con cierto complejo. Entonces nos arrugamos más si lo que tenemos enfrente es un problema donde el líder es un hombre que si es otra mujer. Somos más, no más capaces, porque somos capaces en ambos casos o en ninguno. Y esa es otra de las cosas que me llaman la atención y que me costó mucho escribir el libro, porque yo no creo en colectivos, es decir, no puedo hablar, primero porque no soy quien, y segundo porque no creo en la mujer. O sea, yo no creo que todas las mujeres o que las mujeres en general, incluso dentro de mi propio país o en el caso de Chile, por ejemplo, habrá problemas y habrá caracteres, etcétera, que dependerán de si estás en el mismo Santiago, pues en tal zona o en tal otra, en esta ciudad de Chile o en otra ciudad de Chile. Podemos cambiar de país, podemos cambiar de cultura y vemos que las mujeres nos comportamos de formas muy diferentes y sabemos resolver los problemas con más capacidad o con menos capacidad, no solamente por las leyes existentes, sino porque somos individuos y como tales somos diferentes unas de las otras. Tú misma pusiste el caso, bueno, que todas las mujeres son diferentes y también eso hemos visto que han habido muchas corrientes del feminismo, le podríamos decir. En Chile hace un tiempo vimos que hubo tomas en las universidades, que mujeres que hablan de que es una sociedad heteropatriarcal, después están las mujeres más conservadoras a otra ala. Si viéramos este mapa del feminismo, ¿dónde se podría ubicar el feminismo liberal y qué lo distingue de estos grandes polos al final? Pues en realidad el feminismo liberal es el primero, es el que de donde parte todo. También depende de los países, ¿no? Pero por ejemplo en Estados Unidos las mujeres feministas eran libertarias, no eran liberales de liberalismo clásico minarquista, eran libertarias anarquistas y defendían, a la vez que defendían el derecho al voto, defendían la libertad, la liberación sexual de la mujer respecto al marido, por ejemplo, ¿no? Eran mucho más modernas o mucho más avanzadas, mucho más osadas que, pues que algunas mujeres liberales de ahora, ¿no? que defienden algunas cosas sí y otras no. Entonces yo creo que el feminismo que yo defiendo, que es el individualista o el libertario si quieres, pues en realidad es el del principio. Y hoy en día, probablemente, aunque no lo sepan, es el feminismo de muchas mujeres que no se sienten representadas por ese feminismo radical que toma universidades, pero que tampoco se sienten representadas por la tradición conservadora típica que tiene una idea de la familia muy restringida o una idea sobre el papel de la mujer muy restringido. Y a lo mejor creen más en la capacidad de la mujer de resolverse sus problemas, no sin pedir ayuda a nadie, porque todas las personas, hombres, mujeres, de todo, necesitamos una red de apoyo, todos, una familia o genética o por adopción, como yo digo, ¿no? O vecinos o cosas, gente que nos ayude. Sí. Pero sí el que seamos capaces las mujeres de tomar las riendas de nuestra propia vida, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas mujeres que estarían de acuerdo con eso sin ponerse la etiqueta de feminista o sin ponerse la etiqueta de libertaria. Es que eso es lo que uno ha escuchado mucho en Chile, uno cuando lee cartas, columnas de opinión que manda gente, bueno, dice, yo sí considero que la mujer tiene su dignidad, tiene su respeto, pero no me siento para nada identificada con estas feministas marxistas que se toman o estas otras que hay cosas que no quieren hablar. Y yo creo que eso, lo que tú decías al final, es igual en todas las partes del mundo. Cada persona tiene su identidad, tiene su lógica. ¿Tú crees que en alguna medida, siendo el feminismo liberal y el liberalismo en sí mismo, respetando a la persona, le da muchas veces más respuesta a diferentes mujeres porque las da la posibilidad de ser como más libres en su esencia?
Sí, y me alegro mucho que me hagas esa pregunta porque me permite explicar por qué me llamo feminista. En realidad yo nunca me he considerado ni feminista ni no feminista. Yo me he fijado en los problemas de los niños, de los ancianos, de los pobres, de las mujeres, de los hombres, de los ricos, de los pobres, en general, los problemas humanos. Y siempre he mirado los problemas que hemos tenido las mujeres a lo largo de la historia desde el mismo prisma que lo miro ahora. ¿Por qué ahora me denomino feminista? Pues porque un día me di cuenta de que las feministas radicales de izquierda se arrogan la representación de todas las mujeres, ¿no? El único feminismo posible es el de izquierda radical. Y esa es una idea que se han empeñado en meternos en la cabeza. Entonces pensé que era necesario romper con ese monopolio de la representación de las mujeres. Y por eso pensé que si las feministas del principio eran las feministas libertarias, ¿por qué estamos cediendo nuestras banderas? No las mujeres feministas, sino los libertarios. Y es una cosa que me sucede también con la defensa de los pobres o la lucha contra la pobreza o contra los problemas sociales, ¿no? Los libertarios nos encanta hablar de la reserva fraccionaria, de políticas monetarias, de la bajada de impuestos, pero nos da cierto reparo hablar de problemas sociales y son problemas que existen y este es uno de ellos, ¿no? Entonces pensé que era necesario dar un paso adelante y tomar la bandera del feminismo, incluso si tampoco me he sentido nunca en la necesidad ni he ido por la vida de activista feminista. Yo me dedico a otras cosas, publico de otras cosas y hablo sobre todo de economía o de historia del pensamiento, etcétera. Lo vi como un acto de responsabilidad, no como salvadora de nada, sino un acto individual, personal y con humildad, ¿no? Y solamente una mujer que ha estado sometida a un hombre porque no tiene dónde trabajar, porque no tiene posibilidad de acceder al dinero, porque el dinero se lo queda el marido y la oprime, la pega, la maltrata, o no necesariamente físicamente, simplemente psicológicamente también. Solamente ese tipo de mujeres saben hasta qué punto es importante tener capacidad para generar un negocio, para ser rica independiente o simplemente tener autonomía financiera. Ninguna mujer puede salir adelante, tenga una mala experiencia o no, sin autonomía financiera, por la misma razón que ningún hombre tampoco. Lógico. Entonces, y que eso es un poco lo que pasa, como que excluye, como que separan, como que la mujer queda a un lado y el hombre al otro. Considero yo, no sé si tú piensas lo mismo, que al final no entienden que es la persona la que se desarrolla en un mundo capitalista, no un sexo definido el cual se queda con el dominio de un mundo. De hecho, fíjate, a partir de lo que estás diciendo, creo que es importante señalar que una de las cosas que hacen las feministas marxistas culturales es enfrentar a los sexos, enfrentar a los hombres y a las mujeres, que es una incongruencia absoluta y de hecho dentro del propio feminismo radical tienen enfrentamientos, pues porque si enfrentas hombres y mujeres, ¿qué pasa con los hombres que son homosexuales, por ejemplo? ¿Son también fruto del heteropatriarcado o cómo se encaja determinado tipo de hombres o de mujeres dentro de ese esquema dual tan absurdo, ¿no? Porque, claro, la teoría marxista es absurda en sí misma. Entonces, una de las cosas que no se hablan es que, igual que el feminismo es de hombres y mujeres, es decir, la defensa de la libertad individual es de los hombres y de las mujeres y beneficia a ambos, el machismo ha perjudicado a los hombres y a las mujeres y ha sido perpetrado por hombres y por mujeres. Ha habido muchas mujeres machistas que han criado a hombres machistas y hay muchos hombres que han padecido este machismo, porque la otra parte, la cara B del machismo, es que al hombre se le exige ciertos parámetros que sea el fuerte, que no llore, que traiga el dinero a casa, etcétera. Y hay cierta discriminación hacia los hombres que se quedan en casa cuidando a los niños mientras la mujer va a trabajar, incluso hoy en día, ¿no? Hay cierta discriminación por parte de otros hombres y de mujeres. Las mujeres son al final las que muchas veces son más crueles con ciertas situaciones que uno podría plantear que rompen su esquema del cual se queja. Es un tema cultural de ambos, de todos. Mira, María, nos llegó la primera pregunta de las redes sociales, es Cristian Valdés y pregunta: te voy a contextualizar un poquito. En Chile hace poco dos alcaldes hasta el momento están
pasando partes, multas, a los hombres que lancen piropos o comentarios subidos de tono, le podríamos decir, en las calles a mujeres. Y él te pregunta, ¿qué te parece que esto se penalice, estos comentarios en las calles? Me parece mal. Ahora mismo, hace un par de días, se ha aprobado una ley en Francia que va más allá. No solamente se penalizan los piropos groseros, sino cualquier comentario de un hombre a una mujer respecto a su manera de vestir o incluso mantener la mirada. Imagínate que puedan ponerte una multa por mantener la mirada, a ti no porque eres mujer, pero cualquier hombre, a tu padre, tu hermano, tu novio, que mantenga la mirada o que cualquier cosa que haga revisión de arriba abajo y le pueden denunciar y multar, ¿no? Imagínate la barbaridad que es eso. A mí me parece que las groserías son groserías y están mal, son inadecuadas, si son subidas de tono encima me pueden parecer, yo qué sé, digno de una mentalidad sucia, rastrera, etcétera. Incluso voy a ir un poquito más allá. Imagínate que son pecado. No tienen por qué estar fuera de la ley. No tiene nada que decir el gobierno a eso. Es decir, lo que está mal no siempre tiene que estar penalizado por el Estado, porque el Estado no es el regidor de nuestra moral, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, las mujeres también tenemos que ser capaces de darnos la vuelta y contestar. Y responder. O la que quiera. Lógico. Hay otras mujeres que prefieren ignorar. Bueno, tenemos capacidad para decidir por nosotras mismas. No necesitamos que un tercero. Y eso también es un tema. No, un momento. Y si necesitamos un tercero, podemos pedirlo. Exacto. Podemos pedir como omnipotente al final. Que nos digan exactamente cómo y que sea al final el Estado el que decida. Eso, tú comentaste algo que acá se pide mucho y en otras partes también hemos visto, que es que piden que el Estado resguarde, que el Estado garantice, que el Estado dé ciertas cosas, y desde una perspectiva liberal eso es un poco ilógico, podríamos plantearlo, porque al final, si criticamos que las mujeres están bajo el yugo del hombre, es pasar bajo el yugo del Estado. ¿Qué piensas tú de esta gente que pide que el Estado resguarde, ponga leyes como esta, ponga ciertas sanciones? Es más fácil levantar los ojos y pedir que venga alguien, un salvador, que me quite de en medio el problema para no tener que tomar yo medidas. Porque cambiar la cultura es muy complicado. Y entonces a lo mejor te sientes comprometida o comprometido como hombre si alguien dice un piropo o si alguien está abusando de una mujer, o si tú tienes que plantearte no decir piropos aunque los pienses, o tienes que plantearte cómo se cambian las cosas, ¿no? Es mucho más fácil quedarse sentado y no hacer nada y que venga alguien y lo solucione. Pero eso, ¿qué es lo que soluciona? Soluciona el problema aquí y ahora, pero no soluciona el problema cultural. Porque un pueblo que obedece no es un pueblo responsable, es un pueblo obediente. Y la obediencia no es responsabilidad. No. Y así no se cambian los problemas culturales. Y yo creo que el machismo, hay civilizaciones, bueno, no civilizaciones, hay países y hay zonas donde sí existe un machismo brutal. Pues ahora tenemos mujeres en determinados países de cultura musulmana que están saliendo a la calle a bailar y las están metiendo presas, a conducir, a quitarse el velo, etcétera, en fin, y las están metiendo presas por esa razón. O sea, no es que no exista, pero nosotros vivimos en unos países donde la mujer ha avanzado muchísimo. Ahora mismo, pues en España la mujer vive muchísimo mejor que hace 50, 70, y no somos capaces de valorar eso. Queda mucho por hacer, ¿eh? Quedan problemas, por supuesto que sí. Es que eso también es un punto que te quería preguntar. El feminismo liberal asume que siguen existiendo ciertas discriminaciones, que hay problemas concretos como que un hombre y una mujer, haciendo el mismo trabajo, representen o reciban sueldos diferentes. Pero ¿qué crees de aquellas personas que plantean que el feminismo liberal dice que ya no existen discriminaciones? O sea, que niega la discriminación que aún existe. Es verdad que hay personas que lo niegan. Sí, hay personas que lo niegan y que cuando les presentas las cifras de discriminación salarial te dicen eso es mentira. Es verdad que el gap salarial hay que tener en cuenta cuando te dedicas a los datos, sabes que tienes que ver cuáles son las fuentes, de qué datos estamos hablando, cuál es la interpretación de esos datos. Esa diferencia salarial, ese gap salarial, ¿a qué se debe exactamente? Y entonces podemos estudiar si hay qué porcentaje de esa diferencia se debe estrictamente a que tú eres una mujer en vez de un hombre, porque a lo mejor se debe a otras cosas, que es lo que sucede. Pero con todo y con eso hay personas que hasta eso te niegan, ¿no? Y te niegan la violencia y te niegan todo, ¿no? Te niegan todos los problemas. Yo no soy así.
yo creo que los problemas no se solucionan negándolos y que aunque sea un problema cultural, precisamente por ser un problema cultural, tenemos que ser conscientes de ello. Todos tenemos prejuicios. A lo mejor yo no tengo prejuicios hacia los hombres, o los hombres no tienen prejuicios hacia las mujeres, o no del todo. Pero yo creo que de lo que se trata es de decir, hacia algo tengo prejuicios. No sé, pues imagínate, hacia los hombres con barba. Los hombres con barba, porque las barbas son para los feos. Entonces, tengo prejuicios hacia los hombres con barba. En el momento en que yo pienso, caray, estoy discriminando a Jorge, por ejemplo, porque tiene barba, el hecho de ser consciente de eso va a hacer que la próxima vez que vaya a trabajar con Jorge tenga cuidado de que mi prejuicio no invada el lugar de trabajo. Ser consciente. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que, incluso si no se trata de un problema del que tenga que hacerse cargo el Estado, porque poco puede hacer real, ¿no? Y solamente considerándolo un problema cultural, creo que hay que decirlo, hay que ponerlo encima de la mesa. Y creo que además tenemos que ser los libertarios los que lo hagamos. Y hay cierto miedo, como he dicho antes, por parte de muchos libertarios y liberales clásicos a poner problemas encima de la mesa. Problemas sociales sobre todo, ¿no? Porque de repente es más fácil dar argumento en cosas económicas donde hay cosas más concretas que sociales muchas veces. Sí, porque tenemos la teoría más agarrada y tenemos todo más cuadrado, y a los demás les resulta mucho más difícil darnos contraargumentos, ¿no? Entonces, en temas sociales, como se trata de cosas emocionales, pues si te hablan de los pobres, de los niños, de las mujeres, de la discriminación, etcétera, es complicado dar una respuesta, ¿no? Y sobre todo es más complicado todavía no darla. Es decir, no sé exactamente cuál es la solución aquí y ahora, vamos a analizar caso por caso. Porque yo creo que muchas veces se trata de eso. O sea, si tú me dices, las cuotas son la solución al problema de que haya un techo de cristal en la organización del trabajo entre hombres y mujeres, pues yo no te puedo decir nada más que no lo sé. Porque me consta que ha habido casos concretos de empresas donde efectivamente sí las cuotas ha permitido pero otros casos no. Yo en principio no me metería en lo que hace en su propiedad privada ningún empresario ni ninguna empresaria, ¿no? Pero sí atendería, y atiendo de hecho, a los estudios que se hacen sobre cómo funcionan las empresas donde hay mayor proporción de mujeres respecto a hombres y donde sí y donde no. Es decir, no podemos generalizar. Un trabajo agrícola no es igual que un trabajo de oficina, por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué te parecen a ti las cuotas que existan? Porque en Chile se ha discutido mucho, no solamente en torno al feminismo, sino por los pueblos originarios, que existan cuotas. ¿Qué te parece a ti, llevándolo obviamente al caso de las mujeres, para que... Bueno, no te voy a decir que no sé. A ver, el intentar imponer o asegurar que determinadas minorías van a tener una presencia para siempre en la sociedad por la fuerza, hacerlo por la fuerza, que es lo que significan las cuotas, puede ser contraproducente. No digo que siempre y en todos los casos, porque no lo sé, porque no he estudiado todos los casos, pero puede ser contraproducente. Y te voy a poner un ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, que es un sitio donde en las universidades hay porcentajes de cuotas para minorías extensísimo, ¿no? Se empezó poniendo cuotas para que las personas de color tuvieran representación en las universidades. Bueno, en muchos casos, seguramente eso permitió que personas de color con potencial pudieran acceder a universidades en las que tradicionalmente no habrían tenido acceso. Seguro que hubo casos de esos. Pero muchísimos otros casos, lo que se permitió es que personas de color que no iban a dedicarse a eso, sino que entraban por el equipo de fútbol, por ejemplo, o que no eran los mejores en ese terreno, o que no tenían la preparación adecuada, entraran. Resultado, bueno, pues las calificaciones peores eran para las personas de color. Había dos opciones: el analizarlo objetivamente y ver por qué sucedía, o decir, es porque, claro, nos están discriminando. Con lo cual se generaron incentivos dentro de la universidad para subir las calificaciones y calificar de manera distinta a unos y a otros. Pues entonces el resultado siguiente fue que las personas de color salían peor preparadas y su desempeño en la vida profesional era peor. Y no se consiguió lo que se pretendía, que era que las personas de talento de cualquier color, de cualquier raza y de cualquier sexo
llegaran a su máximo potencial. Exacto, los más preparados donde tenían que llegar. Nos llegó otra pregunta, María, de Lucía Vázquez Ger, que nos dice: ¿qué opinas sobre la legislación que exige utilizar pronombres para efectivizar la teoría de género en el lenguaje? Nosotros, somes, estimades, ¿qué opinas de todo eso? Me parece una solemne tontería y me parece una concesión a la corrección política de la peor, que ningún político, presidente de gobierno, ministro, etcétera, se pliegue a eso. Y tengo amigas que son partidarias de utilizar esos pronombres y de cambiar el lenguaje, ¿no? Es verdad que el lenguaje puede afectar al modo en el que se comporta la sociedad, pero deberíamos estudiar un poco más a fondo en qué casos y de qué manera, ¿no? Es verdad que si tú estás en un entorno donde se dicen malas palabras, o al revés, donde se habla de manera muy académica, pues vas a crecer con ese lenguaje a tu alrededor, ¿no? Es cierto, pero creo que no tiene ningún sentido, y la gramática de nuestro idioma pues deja muy claro el femenino y el masculino. Yo no creo que las personas que tienen una diversidad de género y una diversidad sexual, las dos cosas, puedan sentirse necesariamente ofendidas porque no haya un pronombre específico para ellos o para ellas, ¿no? Yo no me siento nada ofendida cuando dicen los hombres son racionales. No pienso que están excluyendo a las mujeres, porque me han enseñado desde el colegio que hay un masculino majestático que se ocupa de todos, ¿no? Que es genérico. Tampoco me sentiría mal ni ofendida si de repente alguien habla de los seres humanos en femenino. Es una forma, ¿no? Exactamente. No implica el fondo, que es discriminar. Ahora, lo que me parece terrible es que se esté utilizando este aspecto, que es irrelevante porque no soluciona los problemas ni de las personas con diversidad de género o sexo, ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de los pobres, ni de nadie. Es un detalle exclusivamente que estemos perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo y energía en esto, en lugar de ir a las mujeres que tienen pocos recursos, a las mujeres que están siendo maltratadas, a los niños que están viendo cómo se maltratan a sus madres, ¿no? Problemas mucho más graves, mucho más. Algunas veces se usan estos conceptos que dices tú, que dejan, vamos al detalle, para desviar el foco de ver lo sustancial de estas discusiones. De repente, para grupos feministas es más fácil quedarse con el todes, el somes, que entrar a la profundidad de la discusión. Sí, creo que es así como dices, y voy un paso más allá. Además, creo que se utiliza como moral signaling, es decir, definir un criterio de moralidad adecuada y oportuna por el uso o no uso de ese tipo de cuestiones. Es decir, yo puedo ser, yo qué sé, la primera mujer premio Nobel, no sería porque es Elinor Ostrom, pero imagínate, la primera mujer que viajo a Plutón, por ejemplo, ¿no? O que hago una cosa extraordinaria. Si no hablo con todes y tal, no sé qué, se me va a valorar diferente que si sí lo hago. Una mujer que no haga nada, pero no tenga nada más que signos y símbolos, y este moral signaling va a ser mucho mejor considerada que otra mujer que esté avanzando de manera anónima y utilice el lenguaje tradicional. María, nos llegó otra pregunta de Laura Catalina Álvarez, que te pregunta: ¿por qué cree que actualmente las personas conservadoras critican tanto la palabra feminismo? Dicen que los liberales clásicos y libertarios no debemos ni siquiera replicar la palabra feminista porque estamos apoyando a una causa de izquierda. Bueno, pues no tiene más que las personas que se comportan, como dice Laura, que lean el origen del feminismo, ¿no? Es decir, está en los libros. Pero de todas formas, para empezar, a mí no me gusta mucho que me digan qué tengo que hacer. Ni cuáles son mis causas y cómo me tengo que etiquetar.
soy de libre etiquetado, eso para empezar. Pero además creo que no es apoyar una causa de izquierda. Sin embargo, yo entiendo y comprendo y siento empatía hacia estas personas. Muchas de ellas son mujeres conservadoras que se sienten, no es que no se sientan identificadas, es que se sienten heridas por la palabra feminismo, porque ha hecho mucho daño el feminismo de izquierdas. Hay que recordar que han agredido a obispos, han entrado en iglesias y han atacado a la Iglesia Católica, ¿no? Que tal vez la Iglesia Católica tenga motivos por los que se les puede atacar o criticar, etcétera. Pero la manera, la forma y el cómo lo han hecho las mujeres feministas o los políticos feministas me parece que está fuera de todo lugar y es una salvajada. Entonces puedo entender que las personas conservadoras se sientan atacadas simplemente por todo aquello que se denomine feminismo. Pero me gustaría que se dieran cuenta de que están desarrollando un prejuicio, ellas mismas están desarrollando un prejuicio, nadie las fuerza a que se sientan identificadas. Simplemente tal vez las animaría o les sugeriría que se quedaran con aquello que sí comparten, no de mi libro solamente, sino de otras formas de feminismo que no son esta izquierda radical y que proponen soluciones a problemas concretos que existen en sociedades reales. Perfecto. Tenemos otra pregunta, nos están llegando muchas, así que bien, vamos a ir pasando. Claudia Jimena Montenegro te pregunta: ¿crees que el solo hecho de que el feminismo actual haga ruido en la sociedad haya sido el detonante para que ciertas personas cambiaran el switch machista? ¿Y esto no será bueno? ¿Como solamente que se hable de feminismo ya sirve, por mucho que sea de izquierdas? De feminismo se ha hablado desde siempre. Tienes razón, tienes razón en parte. El hecho de que se ponga encima de la mesa el tema, incluso si se pone encima de la mesa desde un punto de vista equivocado, etcétera, etcétera, sí que evidentemente yo no habría escrito el libro si no hubiera un problema con el feminismo, ¿no? Estaría escribiendo de otras cosas probablemente, pero no es verdad que no se hablaba de ello. Tal vez la sociedad estaba pendiente de otros temas distintos, de la pobreza. Es un poco lamentable decirlo, pero es así. Los seres humanos nos aburrimos de los temas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo nadie está hablando del segundo brote de ébola que está ahora mismo en África otra vez, que es terrible. Sí, es tan terrible como cuando se puso de moda. Pero ahora la atención, exacto, el foco está en otro sitio. Entonces, es verdad aunque sea solo por las salvajadas feministas, se ha puesto el foco ahí y es verdad que eso ha hecho reflexionar probablemente, ¿no? Pero no es verdad que se dejó de hablar del tema nunca. Ahora otra pregunta de Mariana Mercedes Guerrero Flores. ¿Por qué los libertarios no se imponen a la matriz comunicacional de la izquierda feminista? Pues, a ver, primero, los libertarios no se imponen a nada. No somos un ejército de salvación, ¿no? Sería muy fácil, sería muy fácil. Yo entiendo que lo que está preguntando es por qué no se gana la batalla de la comunicación. Bueno, pues porque la izquierda juega con otras armas que son más fáciles de tragar o de consumir, ¿no? La comunicación de los libertarios todavía queda mucho por aprender. Tenemos grandes referentes, pues Axel, Kaiser, Gloria, Álvarez, en Perú está Yesenia, en fin, tenemos un montón de pequeñas estrellas incipientes, pero es verdad que todavía nos ganan la partida. También es verdad, no lo digo como excusa, pero es cierto que en los puestos directivos de los medios de comunicación están personas afines a ideas de izquierda. Incluso cuando es la derecha la que gobierna, la comunicación no es buena. Y te voy a poner el ejemplo de mi país por no meterme en líos. En España, cuando estaba gobernando Mariano Rajoy, la comunicación política era tan mala que lo que no entiendo es cómo no le han tumbado antes. Porque cada vez que abría la boca el portavoz del PP o incluso el propio Mariano Rajoy, como decimos en España, subía el pan. O sea, abre la boca, sube el pan. Era espantoso, ¿no? No es que ahora Pedro Sánchez lo esté haciendo mejor, pero sí es verdad que tienen más callo, tienen más experiencia. Tienen como más facilidad en el habla, no sé. ¿Cómo? No, pero porque han tenido el poder de los medios de comunicación y el dinero de los medios de comunicación
mucho más. Ahora bien, tengo que decir que si hay algún inversor interesado, yo conozco varios comunicadores que se dedican a ello, Ignasi Voltó en España, o Juanjo Mercado también, hay varias personas que se dedican a la comunicación y no reciben fondos, que ese es otro de los temas, sí, ¿no? La financiación, sobre todo de temas como de comunicación. La izquierda le dedica muchísimo más. ¿Sabes quién es Pablo Iglesias, el presidente y líder de Podemos? Sí. Que es el partido más radical de izquierda, hizo un máster en una universidad privada en comunicación política en Suiza. Con eso lo digo todo. Sí. María, tú tocaste el caso de España, y en España hubo un caso bien emblemático que acá se dio a conocer por todos los medios de comunicación. Lo sucedió con La Manada. Ese caso se usó mucho para ciertas mujeres del feminismo marxista para decir y argumentar de que vivíamos en una sociedad machista. Uno puede tener juicios si lo que dijo el juez de que si era violación o era abuso, uno puede obviamente discrepar con el resultado del juez, pero ¿qué te parece a ti que se tomen estos hitos, estos hechos que son gravísimos, nadie los niega, pero que se utilicen para desvirtuar y decir, bueno, esto es una sociedad machista que considera que nunca la mujer ha sido violada, que llevan estos extremos tan fácil? El tema de La Manada es muchísimo más grave que todo eso, por una razón, porque se ha hecho en otros casos, pero este es más grave todavía, se hizo un juicio paralelo. Social, te refiero, ¿no? Y en las redes. Eso también es un en las redes sociales, grande. Brutal. Y ya empezó la izquierda, pero todas las redes, sin discriminación de ideología, juzgaron. Se pierde la presunción de inocencia directamente. No existió nunca. No existió. No existió en este nunca. caso, bueno, se pudo comprobar algo, pero... Con el tiempo fue muy largo el proceso y todavía no ha terminado. Con el tiempo, cuando empezaron a salir a la luz lo que había pasado en el juicio, las declaraciones de la chica, bueno, a la pobre mujer, a la pobre víctima, el daño que le hicieron fue horrible, porque ella lo que quería era recuperarse y que la dejaran en paz, siendo la víctima que estaba en los altares de nadie, no podía recuperarse. Cualquiera que sepa de psicología de las víctimas y de qué es lo que pasa cuando uno es víctima de cualquier trauma, de este también especialmente, se necesita cierto proceso, y es un proceso en el que si te están enfocando cámaras de televisión o están hablando de ti en las redes todo el tiempo, no vas a poder salir adelante. De la victimización. Vale. Aparte de ese daño, está el daño de, como tú dices, se elimina la justicia. No existe ya el Estado de Derecho y el juicio que vale es el de las redes sociales. Cuando se empezó a saber lo que esta chica había declarado en el juicio, cambiaron las cosas. Porque no había sido como, o sea, no es que 5 energúmenos agarran a una chiquilla y la violan salvajemente. No, no había sido así. Había habido, bueno, pues esta chica se había ido con 5 chicos voluntariamente a fumar droga, voluntariamente, y habían empezado una relación sexual con varios voluntariamente. Y a partir de un momento ella ya no quería seguir, pero tampoco lo expresó. Es muy sutil todo y muy problemático. Y entonces, ¿qué haces ahí? ¿Te lanzas a juzgar o esperas a la decisión de los jueces? Entonces, no todos los jueces estaban de acuerdo con las pruebas en la mano. Y ahí también es complicado porque los jueces tienen ya ¿qué es lo único que puedes hacer? Pues respetar la decisión del juez e intentar que no pase. Lógico, intentar que no suceda. Exactamente. Antes. Y respetar muchísimo a la víctima, sobre todo, no hacer de ello un circo. Bueno, ha sido terrible y sobre todo me parece que ha sentado un precedente en 2 sentidos. Ha sentado el precedente de esta idea de que todos los hombres son violadores. No lo saben, pero lo son. Son potenciales, que sí, muchas veces. Entonces, son potenciales violadores, quiere decir que en un momento dado, tú imagínate todas las chicas que han sido por desgracia violadas o abusadas de alguna manera y que les están metiendo en la cabeza que tu hermano, tu padre, tu novio, todos los compañeros de clase, todo el jefe, todos son potenciales violadores, te puede pasar en cualquier momento. Aparte generar una angustia colectiva. Y luego, en fin, ¿qué estamos haciendo con los hombres? ¿Qué tipo de atropello estamos haciendo con exactamente? Les vamos a tratar como animales, tenemos derecho las mujeres a... No son todas, pero son esa minoría que se arrogan la representación de todas las mujeres, ¿no?
Sí, y vamos con una ya de las últimas preguntas de Patricio Loyola. ¿Crees que la mujer debe masculizarse para competir en una jerarquía de mérito y competencia con los hombres o la mujer debe seguir con su esencia? A la mujer no le hace falta masculinizarse para competir por méritos con los hombres, ¿no? No me parece. Es como preguntar, si un hombre quiere competir con una mujer en el servicio doméstico, por ejemplo, y quiere ofertar su trabajo como limpiador en casas por horas, ¿debe vestir con falda, debe feminizarse o solamente tiene que limpiar bien, ¿no? Bueno, pues dale la vuelta. Exacto. Entonces la mujer tiene que seguir siendo mujer. No tiene que perder su esencia por entrar a por resguardar su dignidad al final. Y sobre todo porque yo creo que aunque compitamos, no competimos con hombres, competimos con otras personas. Competimos con el resto de las mujeres y con los hombres. O sea, no es verdad que las mujeres compiten con los hombres por determinados puestos de trabajo. Cada mujer compite con el resto de los trabajadores. Eso me parece que es así. Y los hombres y las mujeres estamos condenados, afortunadamente, a cooperar para sacar adelante la sociedad. Antes tocaste un tema, hablamos de esto de la presunción de inocencia. ¿Crees que el tema de que se esté perdiendo, como en el caso de La Manada, como acá en Chile, también han salido en el último tiempo casos de directores de televisión, de directores de cine, de artistas, en los cuales han salido reportajes, sí, verdaderamente hay ciertas pruebas, pero ya nadie espera un juicio, o sea, porque salió el reportaje que ya, es culpable. Eso es una línea complicada. ¿Qué piensas tú de eso, de que se esté perdiendo la presunción de inocencia, que la mujer también pueden usar a su favor, porque estamos entrando, o yo considero, corrígeme tú, en una situación donde lo que diga la mujer es verdad y no se va a negar que hubo un abuso o que hubo una pasada de límite? Es muy problemático porque, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de abusos a jovencitas, a adolescentes y a niños, sí, niñas y niños. Entonces, es muy duro. Es muy difícil que un niño o que una joven denuncie un abuso cuando hay una relación de asimetría en el poder y precisamente por eso es un abuso. Lógico. Muchas veces, primero, cuando no es consentido y segundo, cuando hay esa diferencia de poder, ¿no? Ese abuso de poder. Es complicado que lo denuncie en el momento. A mí me parece bien que se denuncie. Me parece bien que las chicas, que los niños, que las niñas o que las mujeres que han sufrido un abuso sexual sean capaces de decirlo sin sentir vergüenza, porque quien debe sentir vergüenza es quien abusó de ellos, ¿no? Eso para empezar. Dicho lo cual, creo que es necesario pensar qué están haciendo, cuál es la responsabilidad de las mujeres que sin pruebas o falsamente denuncian algo que nunca sucedió y que están malinterpretando, ¿no? Y si hay tiempo te voy a poner un ejemplo. En España ahora mismo hay un caso terrible que es el caso de Juana Rivas. Juana Rivas es una chica, es una joven madre de 2 hijos que ha sido acusado, bueno, actualmente está condenada a 5 años de cárcel, ella. Ella acusó a su exmarido italiano de abusar de ella, de ser potencial maltratador de sus hijos, etcétera. Y aunque la justicia exigía que ella dejara ver al padre a los niños y le devolviera a los padres, ella lo que hizo fue fugarse, secuestrar a sus hijos y desaparecer. Bueno, todas las feministas, las no feministas, todas las mujeres en España estaban a lo de Juana Rivas, les parecía fenomenal que se hubiera saltado la ley, que hubiera hecho, vamos, que se la saltó plenamente y estuvo durante mucho tiempo desaparecida. Con el tiempo salen todos los hechos y resultó que ella había mentido cuando dijo que el marido la había maltratado. Ella mintió cuando dijo que la había maltratado, había sido una riña entre los dos, no quiero alargarme mucho, había sucedido de otra manera y ha sido condenada a 5 años. ¿Cuál es la responsabilidad no de esta chica solamente, que por cierto abandonó a sus hijos durante mucho tiempo para poder vivir la vida y su juventud y les dejó con el padre, o sea que no era verdad que era tan peligroso? ¿Cuál es la responsabilidad no solamente de esta chica que probablemente no tenía formación, es inestable, estaba desesperada, sino de todas esas feministas de alrededor que la estuvieron asesorando, ¿no? ¿Por qué no, si llega a consultar a cualquier abogado, le habría dicho cualquier cosa menos incumplir la ley porque corres esa pena? Un riesgo mayor.
Exactamente. Entonces, yo me pregunto cuál es la responsabilidad de las mujeres que mienten respecto a las mujeres que dicen la verdad. Se empiezan a perder al final, porque lo que pasa muchas veces es que pues van a... Y con justa razón, o sea, no quiero justificarlo, pero también, bueno, es que todas inventan. Al final, en alguna medida, la mujer termina siendo la mayor condenadora de la misma mujer. Uno, la mujer, la que empiezan a mentir, hacen que después al resto no les crean. Claro. O que después, si uno como mujer decide quedarse en la casa y cuidar a los niños, porque es una decisión igual de legítima que querer salir a competir y ser gerenta general o CEO. Yo, para mí, por lo menos, tú me puedes decir, para mí es lo mismo. Y son las mismas mujeres las que dicen, es que tú no quieres ser más, es que quieres ser poca cosa, es que te conviene el machismo. Al final, en alguna medida, las mujeres somos las que más nos condenamos. No solamente las mujeres. En general, la izquierda radical y cada vez más la izquierda en general está consiguiendo que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay inmigrantes de primera, inmigrantes de segunda. Hay mujeres de primera, mujeres de segunda. Y hay pobres de primera y pobres de segunda. Si eres pobre, pero eres de derechas, entonces eres menos pobre. O eres un pobre porque no merece la pena luchar. O porque a mí no me... Exactamente. Si eres inmigrante, pero no estás de acuerdo con mi partido político, va a ser distinto, ¿no? Y así sucede. Si eres mujer, pero tienes determinadas ideas, pues entonces no merece la pena, estás dominada por el heteropatriarcado y hasta que no recibes la iluminación que yo te voy a proporcionar, entonces no merece la pena luchar por ti. Son como iluminadas versus las pobres que no han tenido esa iluminación. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, es el círculo vicioso de cualquier secta, por ejemplo. Si yo te digo que existe alienígenas que tienen forma de cocodrilo o de reptil y que están dentro de determinados cuerpos humanos y que solamente unas pocas personas iluminadas son capaces de ver y se llaman reptilianos, tú me puedes decir, María, eso no es verdad. Por supuesto, mi respuesta va a ser, bueno, eso me lo dices porque tú no tienes esa sensibilidad especial que yo sí. O porque a ti no te enseñaron y yo te vengo a enseñar. Claro, ¿cómo destruyes ese argumento? Es difícil, ¿no? O por no decir imposible, porque es una falacia absoluta, está perfectamente ligado una cosa con otra. Pues exactamente igual. Tú estás dominada por el heteropatriarcado y yo no. Y yo me acuerdo de una conversación con una feminista muy radical, muy conocida en Twitter, en España, y que yo le pregunté, ¿y por qué tú no estás sometida al heteropatriarcado si hemos recibido la misma educación? Y me dijo, porque yo he visto la luz. Le dije, mira, alabado sea Dios. Hay que esperar ser la iluminada. Claro, claro. Ya para ir cerrando esta conversación, ¿cómo ves tú que va el feminismo? ¿A dónde irá a llegar este feminismo, tanto el feminismo marxista como las diferentes corrientes? ¿Crees que va a ser una ola que tiene... o que va a lograr que el concepto y la dignidad de la mujer logre mucho, o ves que es como más una vorágine del momento? Pues yo creo que lo único que va a hacer que la mujer tenga su dignidad o no, o trabaje o no, o rompa el techo de cristal o no, va a ser cada una de las mujeres. Y cada una de las mujeres va a elegir su camino. Y lo que me parece importante es enseñar eso a las nuevas generaciones, que cada una de ellas y de ellos tiene en la mano la vida que quiera alcanzar, está en su mano. Respecto al feminismo, debería llegar otra cuarta o quinta ola, no sé ya por qué número de ola vamos, pero yo creo que sería muy conveniente que hubiera una pluralidad de feminismos, en el sentido de que la mujer que sienta inquietud por estos temas no tenga que verse reflejada solamente en un feminismo tan radical que habla de machete al machito, etcétera, sino que haya otro tipo de feminismos, incluso un feminismo cercano al pensamiento conservador. También. ¿Por qué no? Yo conozco mujeres conservadoras que en muchas cosas, que sí han leído el libro y en muchas cosas están de acuerdo. Mi propia madre, que tiene 80 y tantos años, me dice, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no tanto, pero está fenomenal discrepar y yo creo que lo suyo sería que hubiera muchas opciones, ¿no? Tantas como personas probablemente. Sería lo mejor. Miguel Andrés Bugueño nos pregunta, ¿por qué la izquierda culpa al capitalismo del machismo? Porque la izquierda culpa al capitalismo de todo. No solo del machismo, sino de todo, ¿no? La idea que ellos traen en la cabeza es, bueno, como fue durante el capitalismo y el surgimiento del capitalismo, cuando la mujer fue oprimida y
como ha oprimido al obrero, también oprime a la mujer obrera. Entonces hacen un giro en la causalidad, en el sentido de la causalidad, y dicen como el capitalismo oprime a las mujeres obreras, es machista. Que se vayan a la Edad Media o a cualquier sociedad que tenga esas características y no sea todavía capitalista. Es un cambio de concepto, al final usan el concepto según la necesidad. Antes era el empresario con el obrero, ahora es el hombre con la mujer, van como solamente mutando el concepto. Hay que leer el libro de Stephen Hicks, que se llama Entendiendo el posmodernismo, creo que está traducido al castellano, lo escribió en inglés, es fantástico el libro. Lo que explica es cuál ha sido la deriva del marxismo, desde el marxismo propio de Marx y posterior a Marx, etcétera, cómo de ahí esa filosofía ha derivado en lo que hoy en día llamamos o llama el posmodernismo, entre otras cosas que ha dado luz o ha dado camino al marxismo cultural, ¿no? Y entonces ves cómo pues todas las tesis y todas las herramientas marxistas están siendo utilizadas por la izquierda ecologista, la izquierda feminista, en fin, y lo utilizan, como tú dices muy bien, pues el capitalismo mata a la naturaleza, el capitalismo explota a la mujer, el capitalismo trata mal a los niños. Entonces el capitalismo es el origen de todos los males. O sea, al final va a ser siempre su respuesta. Lo dicen viviendo en una sociedad capitalista donde ellos son así de opulentos porque ha habido capitalismo. Lógico, donde usan el sistema que tanto critican a la larga. Exactamente. Y donde las mismas mujeres que son parte de estos grupos han logrado tener lugares de influencia, ser personas con voz y todo, en un sistema capitalista. Y donde se quieren ir las mujeres que viven en un sistema socialista no es a otro sistema socialista, se quieren ir a un país capitalista para poder respirar. Quizás eso usted también lo ve en España. Nosotros también acá tenemos gente que critica mucho el capitalismo, pero no la vemos viviendo en el país. Un iPhone, sí, sí. Lógico, y no la vemos viviendo ni en Venezuela ni en Cuba, donde son sociedades que han rechazado plenamente ese sistema. En parte en España es porque somos una sociedad muy privilegiada y somos como niños mimados, y es el problema que tenemos. El único problema que tenemos es hablar de todes y todas y todos y no problemas reales, ¿no? En lugar de preocuparnos por mejorar nuestra sociedad y por la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, por realizar ese como tenemos todo, entonces nos entretenemos con estas cosas. Con cosas más superficiales. Oye, María, ya para ir terminando, quiero que le comentes a la gente por qué tienen que leer Afrodita Desenmascarada, que yo en particular lo recomiendo, pero puedo ser poco objetiva. ¿Por qué lo tienen que leer este libro? Bueno, porque a lo mejor se van a encontrar con reflexiones que antes no se habían hecho. He tratado de tocar muchos temas y de levantar muchas preguntas. He tratado de no dar muchas respuestas, he dado mi opinión, obviamente, pero he tratado de enfocar problemas que están encima de la mesa de todos los países, porque la agenda es internacional, desde un punto de vista libertario, individualista, sin trazar el camino de la solución, pero sí ofreciendo alternativas, sobre todo que lo lean las personas que creen que solo hay un feminismo, que es el marxista. Para que vayan conociendo también otra cosa. Para que vean que hay otra cosa, hay cosas distintas. Uno también puede leer cosas que quizás no son tan afín con lo que de repente uno cree. Sí, pero a lo mejor sí encuentran puntos, ¿no? O sea, bueno, como te decía tu madre, que de repente uno no... Algunas no, pero en otras sí. Pero por lo menos que se vea que no, la bandera feminista o la bandera de la mujer no es exclusiva de la izquierda, como no lo es el de la pobreza, el de los niños, los problemas sociales también son problemas libertarios. Y son problemas de la sociedad, nadie se los tiene que arrogar. Exactamente. Oye, María, le queremos contar a toda la gente que va a estar recorriendo Chile. Ella va a estar lanzando este libro en diferentes ciudades, en Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco y Valdivia. Ahí ustedes pueden entrar a la página de la FPP, www.fppchile.org. Ahí salen todos los días, horas. En cada lanzamiento María va a estar, va a contar, le pueden hacer preguntas, va a estar ahí cercana a la gente, para que invitamos a todos, por supuesto, que vayan, que estén contigo y también tengan un momento agradable con ella. Y agradecerte por estar hoy día con nosotros. Muchísimas gracias a Va a estar en verdad todo el mes, y que lo van a estar viendo ahí en todas las redes sociales de la FPP, así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nos despedimos ahora con el book trailer de su libro, Afrodita Desenmascarada. Buenas noches. En el liderazgo de la mujer sobre sí misma para que sea dueña de su propia vida. Y
es opuesto al discurso de victimización y de lucha de géneros.